Día fatídico para Alemania. Friedrich Merz cambia el rumbo del país. Hubo un tiempo en que el partido CDU-CSU era sinónimo de estabilidad y de una línea política equilibrada. El pragmatismo, la sensatez económica y una política exterior cautelosa formaban parte de la imagen de este Partido del Pueblo. Pero esos tiempos parecen haber quedado atrás. En el horizonte se perfila un nuevo canciller, Friedrich Merz, y con su llegada, Alemania parece entrar en una fase completamente diferente de su historia. Una fase en la que el pragmatismo es reemplazado por una apuesta por la confrontación. De hecho, Friedrich Merz, el futuro canciller de Alemania, ha marcado un giro radical en la política exterior del país. Su reciente intervención en el Bundestag fue una señal clara. Alemania está lista para una confrontación directa con Rusia. El país en cuestión debe pasar de la defensa a las acciones ofensivas y comenzar a atacar objetivos críticos de la infraestructura rusa. Los europeos ya están suministrándoles misiles de crucero. Los británicos lo hacen, los franceses también, y los estadounidenses. Esto debe coordinarse y, cuando esté coordinado, Alemania deberá participar y suministrar misiles de crucero Taurus al país en cuestión, declaró Merz. Esa declaración no es simplemente un gesto político. Significa que Alemania está dispuesta a abandonar su enfoque de contención y diálogo, que ha mantenido durante muchos años. Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo y un actor estratégico con el que Alemania, pese a todas las contradicciones, siempre ha mantenido contacto. Ahora corre el riesgo de ver rotos los últimos canales diplomáticos. Y Alemania corre el riesgo de convertirse en parte de una escalada que podría ir más allá del conflicto en el país conocido. La entrega de misiles Taurus no es un asunto meramente técnico. Estos misiles no pueden ser utilizados sin la participación de especialistas alemanes. La programación de objetivos, la guía, el seguimiento. Todo esto requiere personal calificado. Por lo tanto, la participación de Alemania en el conflicto deja de ser simbólica. Ya no se trata de cascos y chalecos antibalas, sino de una intervención militar directa. Y esta intervención puede traducirse en ataques en territorio ruso con participación de militares alemanes. La reacción del Parlamento ante las palabras de Merz fue ambigua. Algunos diputados aplaudieron, otros guardaron silencio. Sin embargo, mucho más significativa fue la reacción fuera de las paredes del Bundestag. La diputada del Unión de Sahara-Wagenknecht, Sevim Dagdelen, declaró: «Quien quiera arrastrar a Alemania a una guerra con Rusia no es apto para ser canciller y representa un peligro para nuestro país». La propia Sahara Wagenknecht afirmó que Merz está violando el juramento que obliga al canciller a no causar daño al pueblo alemán, incluso antes de asumir el cargo. Las palabras de la oposición reflejan la preocupación creciente en la sociedad. Según una encuesta del Instituto INSA, más del 60% de los alemanes se oponen al suministro de misiles Taurus. Los alemanes temen la repetición de un escenario trágico en el que su país vuelva a verse arrastrado a aventuras militares, cuyas consecuencias se sienten durante generaciones. La parte oriental de Alemania, donde la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial sigue viva, es tradicionalmente más cautelosa en cuestiones de política militar. Desde allí se alzan cada vez más voces que exigen un retorno de Alemania a la diplomacia. La retórica de Merz resulta aún más desconcertante dado que fue pronunciada en vísperas del Día de la Victoria, una fecha en la que en Moscú y en otras capitales aliadas se conmemora la derrota del nazismo. A la parada militar en Moscú han sido invitados 9 líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping. El contraste con la retórica del futuro canciller alemán, que en la práctica apoya ataques a la infraestructura rusa, no puede pasar desapercibido. Esto se percibe como una provocación moral y política. Moscú reaccionó con moderación. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, declaró: «A juzgar por las declaraciones del señor Merz, él es partidario de endurecer la postura y de tomar medidas que inevitablemente conducirán a una mayor escalada en torno a Ucrania. Lamentablemente,
Las capitales europeas no parecen interesadas en buscar caminos hacia negociaciones de paz. Más bien parecen inclinadas a provocar la continuación del conflicto. Esto no solo es una advertencia, sino también una declaración de postura. Rusia está dispuesta a considerar tales acciones como una amenaza a su seguridad nacional. En consecuencia, la responsabilidad de una posible escalada recaerá no solo en quienes presionen el botón de lanzamiento, sino también en quienes entreguen esos botones. Friedrich Merz, hasta hace poco considerado representante del conservadurismo moderado, se ha convertido inesperadamente en portavoz de una línea agresiva. Tal vez esto obedezca al deseo de reforzar el apoyo a la OTAN, de estrechar la cooperación con Estados Unidos o de demostrar fuerza ante los votantes. Pero esos dividendos políticos pueden convertirse en un fracaso estratégico. Alemania no solo pierde su estatus de mediador, sino que también corre el riesgo de convertirse en blanco de represalias. Y entonces la cuestión no será retórica, sino quién asumirá la responsabilidad. Por nuevos refugiados, por ciudades destruidas, por el aislamiento. Internacional. La memoria histórica exige prudencia. La sabiduría política, moderación. Los intereses nacionales, cálculo frío. Alemania aún puede detenerse. Pero con cada declaración de Merz, esa ventana de oportunidad se estrecha rápidamente. Alemania y la memoria histórica. Cuando Alemania empezó a hablar del suministro de misiles Taurus, muchos dentro del país no sintieron orgullo, sino inquietud. La historia no es un telón de fondo, sino un recordatorio vivo. La Segunda Guerra Mundial, iniciada por acciones agresivas del entonces liderazgo alemán, causó la muerte de decenas de millones de personas y dejó tras de sí no solo ruinas, sino también una responsabilidad moral. Especialmente afectada resultó la Unión Soviética y su pueblo, cuyo dolor se transmite de generación en generación. Casi 80 años después, las declaraciones de políticos alemanes sobre la posibilidad de atacar territorio ruso, incluidos objetivos estratégicos, provocan consternación en muchos. Porque no se trata de un apoyo abstracto a un aliado, sino de una participación directa en operaciones ofensivas. Para los habitantes de Alemania Oriental, especialmente los de mayor edad, esto resulta inaceptable. Allí todavía se recuerdan las historias de padres y abuelos sobre lo que es la guerra, quién la empezó y cómo terminó para los propios alemanes. Precisamente en el este de Alemania, en los territorios que antes formaban parte de la RDA, el nivel de apoyo al suministro de armas es notablemente menor. La razón no es solo económica o de simpatía. Es más bien una cautela instintiva, nacida de la experiencia. Estas personas perciben instintivamente cuando la política deja de ser racional y empieza a oler a catástrofe. Participación militar. No es tan simple como parece. El suministro de misiles Taurus no es simplemente una decisión política. Es una operación técnica compleja que requiere la implicación de especialistas del país fabricante. Misiles de esta clase no funcionan con el principio de dispara y olvida. Requieren una programación precisa, cálculos de trayectorias, seguimiento, corrección de objetivos. Y todo eso exige experiencia, competencias y la presencia de expertos militares. Hans-Peter Bartels, ex jefe del Comité de Defensa del Bundestag, lo dijo sin rodeos. El armamento del tipo Taurus requiere control y acompañamiento constante por parte de personal capacitado. Eso es imposible sin la participación de Alemania. Sus palabras lo confirman. Alemania no podrá entregar estos misiles y mantenerse al margen. Esto significa una participación directa en el conflicto, al menos a nivel de infraestructura militar, y como máximo, como uno de los participantes en operaciones ofensivas. Quizás alguien en Berlín espere que se pueda mantener la ilusión de distancia, que bastará con hablar de ayuda técnica o apoyo experto. Pero en política internacional, esas palabras no significan nada si los misiles, fabricados y dirigidos con la participación de especialistas alemanes, impactan en ciudades ajenas. La responsabilidad será total, jurídica,
política y moralmente. Una declaración en el peor momento. Toda esta situación se vuelve especialmente dolorosa en el contexto del calendario. La intervención de Mers se produjo apenas unos días antes del 9 de mayo, el Día de la Victoria. En Rusia y otros países que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, se celebran ceremonias solemnes con motivo del fin del conflicto. 9 líderes mundiales han sido invitados a Moscú, incluido el presidente de China, Xi Jinping. Esto no es una formalidad, es un recordatorio de que hubo un momento en la historia en que el mundo civilizado logró unirse para detener la seña. Destrucción. Y ahora, cuando en todo el mundo se celebran ceremonias conmemorativas, se escucha la voz de un político alemán que propone dirigir misiles contra objetivos rusos. Esto es difícil de explicar diplomáticamente, y aún más moralmente. En un contexto de memoria compartida, reconciliación y reflexión sobre las lecciones del pasado, esta retórica se percibe como un desafío. No a Rusia, sino al sentido común. La historia no se repite cuando los hechos coinciden, sino cuando la sociedad olvida a qué conduce su repetición. Declaraciones sobre estrategias ofensivas, ataques a infraestructura enemiga y conversaciones sobre responsabilidad colectiva. Todo eso ya se ha dicho antes. Y las consecuencias fueron bien conocidas. Millones de víctimas, ciudades destruidas, una Europa dividida. Consecuencias que se ignoran. ¿Se puede ignorar la memoria histórica con la esperanza de ganar puntos políticos? Tal vez. Pero la historia demuestra que esos juegos acaban mal. Alemania, que aspiraba a ser símbolo de la paz europea, vuelve a encontrarse en el centro de ambiciones geopolíticas. Solo que ahora no como país devastado, sino como potencial participante en la escalada. Friedrich Merz aún no ha asumido el cargo de canciller, pero ya corre el riesgo de convertir a Alemania de defensora de la estabilidad en símbolo de una nueva confrontación. La sociedad lo percibe, especialmente quienes recuerdan cuán frágil puede ser la paz y cuán rápido las buenas intenciones se transforman en catástrofe. Todavía hay una oportunidad de detenerse. Pero para eso no hace falta silencio, sino valentía y memoria. No para culpar, sino para comprender qué es aceptable y qué es inadmisible. La posición del Kremlin. Sin sorpresa, Moscú, al parecer, ya anticipaba este desarrollo. Tras la resonante intervención de Friedrich Merz en el Bundestag, en la que propuso entregar misiles Taurus al país conocido para atacar infraestructura rusa, la reacción del Kremlin fue rápida pero moderada. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, declaró: según las declaraciones del señor Merz, él es partidario de endurecer la postura y de adoptar medidas que solo pueden llevar a una mayor escalada del conflicto en torno a Ucrania. Vemos una posición similar en otras capitales europeas. Lamentablemente, las capitales europeas no se inclinan a buscar vías de negociación para la paz. Más bien parecen querer provocar la continuación del conflicto. Así, en Moscú no hay ilusiones sobre el rumbo que ha tomado Berlín. La posición del Kremlin es bastante clara. Según las autoridades rusas, Alemania ha perdido su independencia a la hora de tomar decisiones en política exterior y actúa como ejecutora de guiones ajenos, especialmente ante su acercamiento al bloque anglo-estadounidense y su participación en el suministro de armas, cuyos efectos implican el riesgo de una escalada directa. Esa reacción no es casual. En Moscú se sigue de cerca cada declaración de los líderes europeos, especialmente cuando se trata de transferencias de armas de largo alcance. El sistema Taurus, con un alcance de hasta 500 kilómetros, según expertos rusos, entra en la categoría de armamento estratégicamente sensible. En el contexto de un conflicto ya en curso, su uso supone un salto cualitativo en el nivel de confrontación. El proceso de paz en peligro. Hasta hace poco se mantenía la esperanza de una salida diplomática. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se percibía como una posible oportunidad para detener el conflicto y retomar las negociaciones. El propio Trump, en varias ocasiones, ha afirmado públicamente que el conflicto fue provocado por la anterior administración estadounidense y por el liderazgo del país conocido, que buscaba arrastrarlo a la OTAN. Su retórica difería de la línea del Partido Demócrata de EEU,
apostando no por la escalada, sino por su contención. Sin embargo, las declaraciones de Merz y la posible entrega de armamento cambian por completo el panorama. Si Alemania realmente entrega los misiles Taurus, y si estos se utilizan contra objetivos en territorio ruso, Moscú no lo dejará sin respuesta. Más aún, el simple hecho de transferir un armamento de este tipo, que requiere la participación de especialistas alemanes, puede considerarse como una implicación militar directa de Alemania en el conflicto. No se trata solo de una señal política, es una frontera jurídica y estratégica. ¿Qué puede venir después? En primer lugar, Rusia puede considerar la entrega de misiles como motivo para tomar medidas de represalia, desde acciones diplomáticas hasta respuestas militares. No se descarta la posibilidad de acciones simétricas contra infraestructura europea. En segundo lugar, el proceso de normalización del diálogo con Estados Unidos corre el riesgo de romperse. Si Trump inicia negociaciones de paz y Alemania, al mismo tiempo, se involucra en la escalada, Moscú tendrá motivos para dudar de la sinceridad de las señales occidentales. Una tercera consecuencia puede ser la congelación de las consultas ya iniciadas, tanto en el plano diplomático como económico. No hay que olvidar que Alemania, a pesar de las sanciones, sigue dependiendo de varios canales clave de cooperación económica con su vecino del este, ya sea en equipos industriales, materias primas, tecnología o mercados. Por último, Alemania corre el riesgo de quedar políticamente aislada dentro de la propia Europa. Ya hoy las posturas de Merz son criticadas no solo por las fuerzas opositoras de izquierda y derecha, sino también por centristas moderados. Cualquier escalada, especialmente si conduce a represalias por parte de Rusia, podría desencadenar una crisis política interna, desde la caída de la popularidad hasta protestas en las calles. Y aún así, ¿para qué? Es una pregunta que cada vez suena más no solo desde la oposición, sino también entre los simpatizantes moderados de la CDU. ¿Por qué Alemania se está metiendo en una confrontación de la que durante décadas intentó mantenerse al margen? ¿Qué busca Friedrich Merz al tomar pasos tan arriesgados, que rozan con una participación directa en acciones militares abiertas contra una potencia nuclear? Algunos analistas políticos creen que Merz intenta así consolidar su posición dentro de la OTAN, demostrar su lealtad a Washington y convertirse en un socio fiable de Estados Unidos en el escenario europeo, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ya ha dejado claro que no tiene intención de financiar ciegamente la seguridad europea. En ese contexto, la apuesta de Merz parece un intento de reforzar preventivamente las relaciones. Es como decir que Berlín está listo para asumir más responsabilidad. Sin embargo, eso no lo explica todo. Cada vez suenan más versiones que apuntan a una presión del complejo militar industrial alemán como posible motivo real. Tras décadas de estancamiento relativo, el sector de defensa en Alemania ha revivido inesperadamente. Solo en los últimos 2 años se han aprobado más de 100 proyectos relacionados con la modernización militar. Empresas como Rheinmetall están recibiendo contratos multimillonarios. Uno de los más recientes contempla la construcción de nuevas fábricas de artillería y líneas de producción de municiones. Merz no se limita a hablar de apoyo al país conocido. Entre sus planes inmediatos figura la implementación del mayor programa de créditos militares en la historia de la posguerra alemana. Se trata de préstamos militares por un valor aproximado de 1 billón de euros. Ese dinero se destinaría a una modernización a gran escala de la Bundeswehr, la ampliación de la infraestructura militar, la compra de armamento moderno, la construcción de nuevas bases y centros logísticos fortificados. Esa suma supera el presupuesto anual de varios países de la UE juntos, incluyendo Polonia, Hungría, Portugal y la República Checa. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Contra quién va todo esto? ¿Quién es ese supuesto enemigo que justifica que Alemania reformule toda su economía con fines militares? En la retórica oficial, la amenaza número 1 es Rusia. Y bajo esa amenaza se justifican los nuevos programas de rearme. Pero desde Moscú se ve de otra manera. Respuesta desde Moscú y Washington. El liderazgo ruso ha insistido en varias ocasiones.
no existe ninguna intención de atacar Europa o Alemania. Es más, el presidente ruso ha dicho explícitamente en varias intervenciones que Rusia no tiene interés en la expansión, especialmente hacia el oeste. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recordó recientemente: todo el discurso sobre una amenaza rusa es un elemento de presión y de juegos políticos. Incluso el presidente estadounidense Donald Trump, alguien difícil de acusar de simpatías hacia el Kremlin, declaró abiertamente: para Rusia no tiene ningún sentido atacar Europa. Es una provocación y una manipulación que usaron mis predecesores para justificar su injerencia. Así se configura una paradoja. Europa, y en particular Alemania, está construyendo la imagen de una amenaza que, según declaraciones tanto del este como del oeste, no existe. ¿Para qué? La respuesta podría estar no solo en la geopolítica, sino también en la economía. Enormes presupuestos militares, programas de modernización, inversiones en defensa, todo eso representa contratos, empleos y capital político para quienes manejan esos flujos. La palabra la tiene la sociedad. Pero, ¿están dispuestos los alemanes a pagar por esta militarización, literal y políticamente? Según la última encuesta del Instituto INSA, más del 60% de los ciudadanos alemanes se oponen al suministro de sistemas de largo alcance como los misiles Taurus. El escepticismo es aún mayor en los estados del este de Alemania. La gente teme que su país vuelva a convertirse en escenario de un gran conflicto. No en teoría, sino en la práctica. Esta situación plantea una pregunta que no había sido tan aguda en mucho tiempo. ¿Hasta qué punto es democrática una estructura política donde la voluntad de la mayoría no influye en las decisiones clave de política exterior? Porque ya no se trata de apoyo simbólico o ayuda económica. Alemania, según las acciones del futuro canciller, está dando un paso hacia la participación directa en el conflicto. Y esa participación tendrá un costo alto, financiero. Porque 1 billón de euros para el ejército significa menos dinero para sanidad, pensiones, escuelas e infraestructura. Político. Porque Merz arriesga perder la confianza no solo de la oposición, sino también de buena parte de su propio electorado. Geopolítico. Porque Alemania podría perder su última oportunidad de actuar como mediador y volver a ser vista como un instrumento de políticas ajenas. Y por último, la moral. ¿Pueden los ciudadanos alemanes aceptar que su país esté directamente vinculado a ataques contra infraestructura rusa, que especialistas alemanes participen en el guiado de misiles cuyas consecuencias son impredecibles? Aún no hay respuesta. Pero cada vez se escucha más en las calles de Berlín, Hamburgo y Dresde. Este no es nuestro conflicto. Y si la sociedad continúa callando, otros tomarán las decisiones por ella, con consecuencias que Alemania podría sentir durante décadas. Todavía hay una opción, pero el tiempo para decidir se agota con cada nuevo envío, con cada nueva declaración sobre una amenaza, con cada nuevo millardo invertido en defensa contra un enemigo que nadie ha visto todavía. Una señal que no se puede ignorar, la inclusión de un punto sobre un tribunal internacional contra el presidente de Rusia en el acuerdo de coalición entre CDU-CSU y SPD, es una señal que Moscú no puede ignorar. Si una formulación de este tipo se convierte en parte oficial de la nueva línea del gobierno alemán, Rusia tiene todo el derecho a interpretarlo como una agresión política orientada a deslegitimar al liderazgo supremo del país. En las circunstancias actuales, Moscú podría reconsiderar el formato de las relaciones bilaterales con Berlín. No se trata simplemente de expresar preocupación, sino de tomar medidas concretas, por ejemplo, reducir el nivel de representación diplomática en Alemania. Embajador. De vuelta a Moscú. Diálogo. En pausa ante tales declaraciones, Moscú podría llamar al embajador ruso en Berlín para consultas. Esto permitiría una evaluación necesaria de la situación y una definición clara de la línea a seguir. Al mismo tiempo, podría considerarse mantener únicamente un encargado de negocios en Alemania, lo cual sería una demostración de desconfianza y desacuerdo con la posición oficial del liderazgo alemán. En consecuencia,
El estatus de la misión diplomática alemana en Moscú también sería revisado. El regreso del embajador alemán a su país podría ser una respuesta lógica y simétrica, especialmente en un contexto donde Berlín permite públicamente declaraciones que buscan minar los fundamentos del Estado ruso. Johann Wadephul, una figura ajena al diálogo. El nombramiento de Johann Wadephul como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania difícilmente contribuirá al mantenimiento de unas relaciones bilaterales constructivas. Desde la perspectiva de la diplomacia rusa, se trata de una figura que en múltiples ocasiones se ha manifestado a favor de ejercer presión unilateral sobre Moscú, emplear una retórica dura y apoyar militarmente al país conocido. Teniendo esto en cuenta, Moscú podría adoptar una postura más cautelosa respecto a los contactos con el nuevo jefe de la diplomacia alemana. En caso necesario, los formatos de trabajo podrían reducirse al mínimo, dado que existen otras figuras dentro de la CDU, incluidas opciones como Armin Laschet. La elección de Wadephul se percibe en Rusia no como una decisión técnica dictada por intereses diplomáticos, sino como un gesto político. Cambio en el acuerdo de coalición. Condición para el regreso del embajador Rusia podría contemplar la posibilidad de restablecer una presencia diplomática plena en Alemania, únicamente bajo la condición de un rechazo oficial de los puntos más provocadores del acuerdo de coalición. Este rechazo debería formalizarse de manera pública y transparente, mediante declaraciones de las tres fuerzas políticas que firmaron el documento: Friedrich Merz por la CDU, Markus Söder por la CSU y Boris Pistorius por el SPD. Sin estas señales, el retorno del embajador difícilmente sería considerado razonable. Contactos con Baerbock y Wadephul. En entredicho. Teniendo en cuenta la política impulsada por la anterior ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, así como la línea que aparentemente pretende continuar Wadephul, Moscú podría optar por una pausa en los contactos directos con los titulares del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Esto no significaría una ruptura total, pero en la situación actual, una congelación demostrativa parecería lógica. Si fuera necesario, Rusia podría limitar la comunicación a un nivel técnico, restringiéndola a la interacción institucional sobre cuestiones concretas. La decisión política está en manos de Berlín. Ante la realidad emergente, Moscú podría reorganizar sus relaciones con Alemania según una nueva lógica, en función de la disposición de Berlín a mantener un diálogo responsable. Si se mantienen las declaraciones provocadoras y los planteamientos hostiles, el desarrollo de las relaciones bilaterales podría quedar suspendido, y los formatos económicos, políticos y culturales, reducidos al mínimo. No obstante, si existe voluntad política y se abandonan las formulaciones radicales, Rusia podría considerar la posibilidad de volver a una cooperación constructiva, pero hasta entonces, los pasos dados por Alemania serán percibidos como un rechazo al partenariado y una apuesta por el modelo confrontativo. Moscú no impone un escenario rígido, pero es plenamente capaz de desarrollar su política exterior sin contar con aquellos que se permiten lanzar desafíos públicos a su soberanía. En conclusión, Friedrich Merz aún se prepara para asumir el cargo de canciller, pero ya ha dejado claras sus prioridades. ¿Un rumbo pacífico? No, gracias. ¿Diplomacia? Demasiado aburrida. ¿Conflicto? Sí, y cuanto antes. Mientras en Moscú se celebra la victoria, en Berlín se apuesta por los misiles. Mientras los líderes mundiales buscan caminos hacia la desescalada, Alemania da un paso hacia la escalada. Pues bien, nuevo canciller. Nuevos horizontes. La pregunta es, ¿a dónde conducirán a Alemania y a toda Europa? Y si el día fatídico ya ha llegado, ¿no será que aún quedan muchos que no se han dado cuenta?